Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a nuestro primer curso del año de iConta, el ABC de las declaraciones anuales. Hoy tenemos el gusto de contar con la presencia de la contadora Vianey Laureano, especialista en finanzas, impuestos y formalización de negocios, quien nos guiará con tips y estrategias para prepararnos para nuestra próxima declaración anual. Bienvenida, contadora. Hola, ¿cómo están? ¿Me escuchan? Gracias, Isimar. Bienvenidos todos. Muchas gracias por darse la oportunidad y el espacio de estar aquí, de dedicar una hora para aprender sobre un tema muy importante para todos nosotros, que es el tema de la declaración anual. En este caso, el objetivo que va a tener este curso es brindar las herramientas necesarias para que puedan prepararse para su declaración anual. No vamos a dar el paso a paso para hacer una declaración. Vamos a dar tips que les permita prepararse desde ahora para poder evitar errores y sobre todo cuidar sus finanzas. Entonces, pues comenzamos. Vamos a comenzar pues con la pregunta más importante, ¿no? ¿Qué son las declaraciones anuales? Es el tema que de alguna manera lo hemos venido haciendo en los últimos años desde que somos contribuyentes, pero me gustaría saber si gustan participar, escribiendo ahí en los comentarios o levantando la mano, ¿qué consideran que son las declaraciones dentro de lo que han venido haciendo, trabajando? ¿Cómo lo interpretan ustedes? Adelante si gustan participar. Si me escuchan, ¿verdad? Sería las obligaciones que debemos de pagar al Estado dependiendo de las actividades económicas que tengamos. Así es, son obligaciones y justo dependiendo del régimen en que cada uno de nosotros esté, pues obviamente es el monto, el importe, lo que va a salir a pagar. Muchas gracias, Gladys. Si alguien más gusta participar, estoy aquí tratando de ver si están escribiendo. Ok, dicen, es el proceso en el que demostramos nuestras obligaciones anualmente y mediante ciertos procesos. Las declaraciones anuales son obligaciones fiscales que los contribuyentes deben pagar al sistema tributario. Ok, muchas gracias a Amelia y a María Felicitas. Bueno, voy a dar una pequeña introducción. Efectivamente, son obligaciones. Nosotros nuestro país pertenece a un sistema capitalista en donde el objetivo primordial es generar riqueza. Entonces, cada uno de nosotros llega a una edad en que es económicamente activo y cuando generamos ingresos, cuando generamos riqueza o patrimonio, ahí se vienen obligaciones dentro de las cuales como ciudadanos, según la Constitución política, tenemos que contribuir al gasto público. Pero el SAT, el gobierno nos clasifica en dos, vamos a llamarle en dos entes, que son las personas morales y las personas físicas. Cada uno de nosotros somos personas físicas y se puede decir que desde que nos inscribimos al SAT, pues ya somos contribuyentes. Y ojo, también hay niños que pueden empezar a tributar y a pagar impuestos, no solamente los mayores de edad. Tenemos el caso de quienes son, por ejemplo, los niños actores, las niñas actrices, que por lo regular los artistas pues son los que comienzan a más temprana edad y a lo mejor se me están pasando algunas otras actividades, pero aquí obviamente los niños trabajan con la ayuda de un tutor. Entonces, siempre y cuando generemos ingresos, pues tenemos la obligación de declarar. Es un reporte, la declaración anual es un reporte, un informe que le hacemos al SAT cada año en donde informamos los ingresos, los gastos que tuvimos, mejor conocidos como deducciones, los impuestos que llegamos a pagar en cada uno de los meses
que del año pasado, ojo, vamos a encontrar un término muy común que es el ejercicio fiscal. Cuando hablamos de ejercicio fiscal, estamos hablando de un año, pues de un año de trabajo, ¿no? Por ejemplo, la declaración anual por este ejercicio fiscal 2025 la vamos a estar presentando el próximo año, en abril del 2026. Entonces, vamos a rendir cuentas de cuántos impuestos pagamos, si nos retuvieron, etcétera. Entonces, tengamos muy en cuenta eso como personas físicas que somos nosotros. Siempre en el mes de abril vamos a tener que hacer esta declaración anual. Empezamos desde el primero, no antes, porque luego me están escribiendo desde enero y no se puede. Tiene que ser el 1 de abril y a más tardar el día 30. A veces el SAT da prórroga. Ahora, hay personas que no la presentan a tiempo. Mientras el SAT no te moleste, no te la exige, no pasa nada, ¿no? Hay que estar por eso muy al tanto de revisar nuestra situación fiscal. Bueno, avancemos. Ahora, yo les decía, pues nos clasifica el SAT en dos grandes entes, pero ya nosotros estamos del lado de las personas físicas y entonces como personas físicas aquí podemos visualizar varios regímenes fiscales y ojo, no son todos, pero pueden ser los más comunes. Y no hay actividad económica que se escape de alguna clasificación. Entonces empezamos de mi lado derecho, que serían las personas físicas con actividades empresariales y profesionales, pues justo como el nombre lo dice, médicos, abogados, contadores, ahí podemos estar por el tema de que hacemos actividades profesionales, pero también actividades empresariales, se me ocurre un cerrajero, personas que pues prácticamente un restaurante que dependen, ¿no? Del comercio, por decirlo así. Pero también quienes cobran intereses cuando metemos nuestro dinero a CETES, alguna inversión, tenemos obligaciones. También tenemos el tema de dividendos. Si nosotros formamos parte de una sociedad, en el momento en que esa sociedad nos pague, pues eso que cobramos, pues se conoce como dividendos y tenemos que pagar impuestos por ello. Si obtenemos un premio, ya sea que nos ganemos 1,000,000 de pesos, una moto, un carro, una casa, pagamos impuestos. Si vendemos a través de plataformas tecnológicas, soy chofer de Uber, si rento a través de la plataforma de Airbnb, si vendo por Amazon, por Mercado Libre, ¿ok? Tengo también que, pues obviamente, enfocarme en el régimen de plataformas tecnológicas. Arrendamiento es, pues, si rento algún local, alguna casa, algo con tema comercial. Y el régimen simplificado de confianza es uno de los regímenes más utilizado, yo diría, mañosamente por el gobierno como para impulsarnos a que terminemos yéndonos a ese régimen, registrándonos en ese régimen, porque bueno, lo que busca el gobierno pues es que nosotros también contribuyamos y si tenemos miedo a veces a la formalidad, pues de repente engañosamente nos dice, bueno, es el régimen donde pagas menos impuestos. Sí es cierto, pagamos menos ISR, llegamos a pagar hasta una tasa del 2,5% siempre y cuando nuestros ingresos en un año no rebasen los 3,5 millones, pero no nos habla del IVA o a veces no nos enfocamos al IVA y muchas veces nos damos de alta en Recico pensando que ya todo está solucionado y cuando veo ya los contribuyentes tienen mucho IVA que pagar porque no llevaron un control necesario. Y finalmente, pues tenemos el régimen de sueldos y salarios y asimilados, digamos que están en una sola clasificación, casi se miden con la misma vara, por decirlo así, pero ahorita les voy a explicar las diferencias. Ahora bien, el objetivo de este curso no es enfocarnos a ver todas las obligaciones de cada régimen,
pero sí es importante que sepan que cada régimen tiene sus reglas del juego. O sea, hay regímenes que nos obligan a pagar cada mes impuestos, que nos obligan a pagar cada 6 meses, cada 3 meses, cada año. Hay quienes sí pueden unirse con otros regímenes. Puedo yo estar, por ejemplo, en sueldos y salarios, cobrar por dividendos y puedo estar en actividad empresarial. O sea, se pueden combinar varios regímenes, pero pues justamente hay que entender las reglas del juego porque hay regímenes que no se llevan y eso también podría ocasionarnos problemas con el SAT. Entonces, conozcamos eso, ¿no? Que cada régimen tiene sus obligaciones y sus derechos, por decirlo así, específicos. Entonces, no queramos medirnos de repente me llegan contribuyentes que me dicen es que mi compadre, mi hermano, el vecino, también está en reciclo igual que yo y él no paga nada. Entonces, no, cada situación es muy personal y enfoquémonos en eso a la hora de querer tener alguna actividad. Entonces, bueno, vamos a hablar de lo que son los sueldos y salarios y asimilados. Este régimen está enfocado para aquellos que somos trabajadores de alguna empresa, el régimen de sueldos y salarios. Entonces, como trabajadores, cuando nos pagan, nos timbran nuestra nómina, ya nos van a retener el impuesto. Ya tú te puedes quedar tranquilo, que ya no tienes que presentar declaración mensual. Sin embargo, sí tienes la obligación de revisar que esto se haga de buena manera. Por otro lado, tenemos a los asimilados, que no es lo mismo. Mientras los contribuyentes que están en el régimen de sueldos y salarios, podemos reconocerlos porque son aquellos que tienen prestaciones de seguridad social, cuentan con IMSS, servicios del Infonavit, etcétera. Un asimilado es aquel que obtiene ingresos esporádicamente y que puede, por poner un ejemplo, puedo yo trabajar para una universidad, pero solamente me contrató en el mes de marzo. Y ese mes me timbraron nómina por asimilados, sin que esta empresa, esta escuela, tuviera la obligación de pagarme prestaciones de seguridad social, porque firmé un contrato por asimilados. Sin embargo, me vuelven a contratar en este mes. Entonces, esporádicamente me contrataron y a lo mejor yo no quise darle una factura, llegamos a la negociación y sinceramente me conviene cobrar por asimilados y justo tengo la alternativa de presentar mi declaración el próximo año y entonces entrar, digamos, a una de las estrategias que me brinda este régimen que ahorita vamos a ver. Entonces, aprendamos a diferenciar quienes somos, por ejemplo, representantes de algunas sociedades, podemos cobrar por asimilados. Entonces, diferenciamos que asimilados a veces se ocupa como una mala estrategia para pagar, digamos, mes con mes a los trabajadores o como una alternativa cuando no hay, pues digamos, cuando no se puede costear ese sueldo completo por lo caro que salen las prestaciones de seguridad social. Entonces, ya reconociendo que estamos en el régimen de sueldos y salarios y asimilados, ¿cómo saber si me corresponde presentar mi declaración anual? Porque no es obligación de todos, es obligación de unos cuantos, siempre y cuando cumplan con uno de los requisitos que tenemos aquí, que les muestro. Cuando ustedes llegan a iConta en el mes de abril, nosotros siempre les ofrecemos el diagnóstico, que justamente es revisar si van a tener o no la obligación de presentar esta declaración. Y entonces, ¿qué revisamos? Si en el año tuvieron ingresos superiores a 400,000 pesos. Eso, ¿cómo pasa? Si tus ingresos anuales rebasaron 400,000, sí es tu obligación presentarlo. Si tuviste 2 o más empleos, no sé, trabajé en iConta, pero también trabajé en la escuela, que les digo, entonces ya tengo 2
patrones, por decirlo así, así lo especifica la ley, y entonces tengo que declarar. También, si terminé mi relación laboral, yo dejo de trabajar, a lo mejor estuve trabajando en un centro comercial, recibía prestaciones de seguridad social, pero mi relación laboral terminó en noviembre, ¿ok? Tengo la obligación. Y si pertenezco a 2 o más regímenes fiscales, si estoy en alguno de los regímenes que mencioné, más aparte, obviamente, en el régimen de sueldos y salarios. Las situaciones más comunes de los clientes de iConta están en reciclo y están en sueldos y salarios. Ojo que este año, bueno, desde el año pasado ya no presentaron, perdón, a partir de este año ya no presentaron declaración anual los que están en reciclo. Sin embargo, por estar en el régimen de sueldos y salarios, tenían la obligación. O los que están en actividad empresarial. Porque, por ejemplo, si yo estoy en actividad empresarial, pero además soy socia de una empresa, no puedo estar en reciclo. Entonces, hay que tomar en consideraciones varios factores para ir creando nuestra estrategia personal. También si vendí algún tipo de bien, una de las preguntas que les hacen aquí nuestros contadores es si vendieron algún carro, vendieron alguna casa, tuvieron alguna herencia, donativos, etcétera. Todo eso, si bien no es que vamos a pagar impuestos por eso, hay que informarlo al SAT. A veces es meramente informativo. Hay que cumplir con declararlo, es como el que nada debe, nada teme, y hay que dar esa información al SAT. Entonces, por eso siempre somos muy puntuales en preguntarles eso. Y algo que se está dando y que me da gusto en los últimos años es que empezamos a invertir más y empezamos a tener intereses, rendimientos. Cuando mis intereses rebasan los 100,000 pesos al año, ya tengo yo la obligación también de hacer mi declaración anual. Si recibo menos, pero estoy en 2 regímenes, pues entonces sí tendría también la obligación. Entonces, bueno, vamos avanzando. Igual si tienen alguna pregunta, me van diciendo, y si Marci me apoyas, si tú ves que hay alguna pregunta, me avisas, por favor. Sí, claro. Ahora bien, ya sabemos si es nuestra obligación o no presentar la declaración anual por sueldos y salarios. Pero ¿cuál sería como ese kit de batalla, ese kit básico con el que vamos a iniciar, a estar listos para el próximo año? Puede sonar repetitivo, pero no tener esto es uno de los errores comunes que llegan a tener. Tengan su firma electrónica y contraseña vigente. A veces no sabemos si la contraseña está vigente, si la firma electrónica está vigente, y luego no diferenciamos que son 2 cosas diferentes. O sea, yo tengo mi firma electrónica y tiene su contraseña de acceso. Ahorita vamos a intentar entrar a ver algo que se conoce como visores, y ahí van a ver los accesos de una firma. La firma electrónica tiene una vigencia de 4 años, y siempre y cuando no caduque, nosotros podemos hacerlo en línea, la renovación, y nos evitamos ir al SAT, pero hay que estar revisando constantemente, pues, que esté bien, que incluso que no hagan mal uso de la firma electrónica. Y por otro lado existe la contraseña. Tenemos todos nuestro RFC, y este RFC puede servirnos para ingresar a la plataforma del SAT, obviamente con una contraseña, y es como el acceso más fácil. Sin embargo, incluso yo a veces recomiendo que ese sea el acceso que proporcionen a terceros antes que la firma electrónica. Pero es importante, pues, entender que la firma tiene más relevancia. Por poner un ejemplo, si llegamos a tener impuesto a favor y este importe llega a ser arriba de 10,000 pesos, yo necesito contar con mi firma electrónica. Yo no puedo hacer ese trámite solo con la contraseña y mi RFC.
o si también llega a pasar si el SAT me rechaza la devolución y yo tengo que hacer una aclaración, necesito tener la firma electrónica. Entonces es muy importante que lo tengamos y si ahorita se dan cuenta que su firma no está actualizada, que ya va a caducar, hagan lo propio y no esperen, porque luego están a las carreras en el mes de abril, se satura el SAT. Tuvimos ahí la experiencia de un cliente que nos tardó 3 meses el SAT para que nos diera cita, porque pues era lógico, todos estaban yendo a hacer trámites al SAT. Entonces, hagámoslo antes de que termine el año. Otro punto que tenemos que revisar es el buzón tributario, habilitarlo, es una obligación. Entonces, hoy en día el buzón tributario es como si fuera nuestro correo electrónico. Entonces, si yo entro a mi buzón tributario, voy a poder darme cuenta si tengo un comunicado del SAT, si tengo una notificación, un requerimiento. Estas clasificaciones de oficios que dependiendo el tipo puede ser un problema o puede ser hasta una ayuda que nos llegue. Por eso cada vez que habilitamos el buzón es importante que pongan su correo y su contraseña, no el del familiar, no el de el contador. Incluso los clientes de Conta tienen sus datos porque es una forma que nosotros vemos también para que ustedes digan, oye, me llegó esto a mi correo. No les pido que lo revisen ustedes, pero sí nos informen para que entonces nosotros revisemos directamente el buzón. Si ustedes lo saben revisar, adelante, vayan y todo que se haga directamente en la plataforma del SAT y no entrar a correos o a accesos al teléfono que en algunas ocasiones pueden ser falsos y no queremos que se metan en más problemas. Entonces, el buzón tributario es muy importante. Si no sabían de su existencia, pregunten y poco a poco se les va a ir dando, o sea, que quiero que les quede claro que es como un correo electrónico del SAT y que es donde el SAT se comunica contigo para mandarte o hacerte llamadas de atención, por decirlo así. Conozcan su constancia de situación fiscal también. A veces llegan y sí son trabajadores, les pagan nómina, pero no tienen esa actividad económica. ¿No? A veces son médicos, pero la actividad que tienen registrada es que son maestros. O tienen 5 años trabajando y cuando vemos dice sin obligaciones. Entonces hay que estar al tanto o luego están inactivos porque esto significa que el SAT intentó localizarlos y nunca llegó pues a dar con ustedes. Antes una vieja práctica era que te dieras de alta en un domicilio lo más lejos posible para darle trabajo al SAT de localizarte. Hoy esas prácticas ya quedaron, pues ya no en lo antiguito, ya no se usan. Entonces, no hay por qué hacer las cosas mal, es mejor estar informados y tener pues este conocimiento de que nuestra constancia tiene que estar bien, pues para poder avanzar en trámites. Entonces, por ello también es importante revisar nuestro domicilio fiscal, tiene que ser el real, fácil acceso. Repito, si no vamos a hacer cosas malas, no hay por qué no poner nuestro domicilio fiscal. Y busquemos tener opinión de cumplimiento positiva. Algunos trámites, digamos, ajenos al SAT, pero por lo regular siempre piden opinión, no sé, van a venderle a algún organismo público, la opinión tiene que ser positiva, entonces, porque si está sin obligaciones, ese es como, es foco rojo, hay que corregirlo, o si está negativa, aún peor, ¿no? Sin obligaciones, cuando saben que ustedes están activos, justamente es lo que hay que corregir. Y el último, digamos, la última herramienta de este kit, pues es tu cuenta bancaria. Aprende a usarla bien. Ten una cuenta exclusiva para tu, pues que sea tu cuenta de nómina, porque puede ser problema común que presentamos. Solicitan su impuesto a favor. El SAT luego les dice, mándame tu cuenta bancaria, mándame todas las cuentas bancarias del año, quiero ver. Y entonces después dice el SAT, ¿sabes qué? Creo que en lugar de yo devolverte dinero, tú me tienes que pagar más. Me tienes que pagar porque no me declaraste este y este ingreso. Cuidemos eso. O sea,
yo no les recomiendo, todas las cuentas son fiscales, pero si quieren meterse en temas de a lo mejor tandas o que van a recibir rentas o cosas de informalidad, utilicen otra cuenta, pero no dañen la cuenta que al final se va a utilizar como estrategia. Y luego no abusen de que, por decir algo, tienen en su cuenta de nómina, están ganando, no sé, 10,000 pesos cada mes y de repente tienen una cuenta en Nu, ya cuando vemos hay 1,000,000 de pesos, o sea, no, o sea, si lo van a usar, que sean cantidades, pues que a lo mejor sean mínimas comparadas con tu ingreso real, porque eso, o sea, no porque yo decidí que no fuera mi cuenta fiscal, no significa que el SAT no tiene derecho a revisar, lo puede revisar. Entonces, bueno, hagan muy buen uso de esta cuenta, tengan a la mano la cuenta clave y proporciónenla al SAT correctamente, porque también tuvimos problemas de que luego nos dieron la cuenta mal y ahí estamos corrigiendo y la verdad es un dolor de cabeza, pero gracias a Dios todo es corregible, pero pues implica mayor trabajo, ¿no? Bueno, si no hay preguntas, seguimos avanzando. Ustedes me van guiando. ¿Hasta aquí todo bien? ¿Está bien el internet, todo? Bien. Ahora sí, les hablaba de los visores. Aquí voy a pedir la ayuda de uno de nuestros contadores de iContact, quien nos estuvo apoyando también en el tema de la presentación de las declaraciones anuales, porque los visores son importantes y sí sería bueno que ustedes accesen a revisar, porque cuando nos buscan en abril ya no podemos corregir, se tiene que corregir en este año. Entonces, podemos ver las nóminas que nos timbra el patrón, pero ver que realmente sean correctas y podemos ver que estemos haciendo bien nuestras deducciones. Si nos equivocamos, podemos corregirla. Ahora, dependerá mucho, por decir algo, un gasto médico que yo realice, bien, si me llevo bien con el médico, me puede volver a hacer la factura. Pero hay veces que en las clínicas dicen, ¿sabes qué? Por política no se puede. Ahora sí que hagamos el intento, pero ahora dependerá pues mucho de cómo sea, cómo nos llevemos con nuestros proveedores y es mejor por eso ir revisando. Si yo sé que este mes hice gastos, me siento, acceso a mi plataforma del SAT y reviso mi visor. Entonces, bueno, aquí, Eliud, si me ayudas, por favor, ingresando a la plataforma del SAT para que aprendamos cómo revisar el visor. Son dos visores, de nóminas y de deducciones. Hola a todos, sean bienvenidos al curso. Mi nombre es Eliud Velasco y por mi parte yo les voy a explicar cómo revisar sus visores de nóminas para el trabajador y su visor de deducciones personales. Les voy a estar dando algunos tips que en lo personal a mí me ayudan muchísimo. Y ya nada más empezando, el primer tip que yo les daría es usar este navegador, Firefox. Es de los navegadores que menos me han dado problema para poder ingresar a la página del SAT. Entonces, como primer paso tenemos que ingresar a la página. Nos encontramos en la parte del inicio. Para poder entrar a los visores nos vamos a ir a este apartado que dice continuar al sitio. Aquí donde dice declaraciones para personas y en este apartado tenemos la palabra que dice visores. Es donde vamos a dar clic y aquí abajo nos va a aparecer el visor de deducciones personales y el visor de comprobantes nóminas para el trabajador. No se vayan a confundir con el último punto que menciona visor de comprobantes de nómina para el patrón, porque son diferentes accesos. Entonces ustedes le van a dar al que dice para el trabajador. Vamos a empezar con el primero. Y aquí es donde podemos entrar ya sea con el primer acceso que nos comentó la contadora Vianey, que es con el RFC y la contraseña, que generalmente se le conoce como contraseña de acceso CIEC. Aquí nos va a pedir que agreguemos un CAPTCHA para verificar que no seamos robots. Supuestamente le preocupa mucho al SAT que no seamos robots. Eh, en este apartado yo voy a ingresar con firma electrónica. Aquí abajo dice firma electrónica y es donde vamos a ingresar los otros accesos que tenemos, que es nuestro certificado.ser, nuestra clave privada.key y la contraseña de esa firma electrónica.
En este caso de ejemplo, vamos a usar los accesos de la contadora Vianey. A ver si no se molesta. Vamos a ingresar lo que es el punto ser y el punto key y la contraseña. Aquí es normal que a veces tarde unos minutos, unos 5 minutos por mucho, porque la plataforma, digamos, como recientemente hubo cambio de imagen y actualización, tiene fallas. Entonces, a veces tarda en entrar a los apartados de la misma página. Aquí ya nos cargó. Aquí es donde nosotros podemos revisar las nóminas que nos han emitido. Aquí tenemos el apartado de ejercicio fiscal, donde podemos elegir cualquiera de donde nos hayan emitido nómina. En este caso, el ejemplo voy a hacerlo con el 2025. Le vamos a dar en consultar y nos va a cargar otra página donde ya nos da la información principal que es importante que ustedes revisen. Aquí nos muestra el periodo que está comprendiendo esta revisión, que es mes inicial, enero, y el mes final de la revisión, que es julio, porque se va actualizando de manera mensual. Aquí están los datos de RFC del trabajador, que en este caso es la contadora Vianey, su CURP, su nombre, el total de ingresos, el ISR retenido por dichos ingresos y los datos del retenedor, que en este caso sería nuestro patrón. En caso de que ustedes tengan 2, 3 patrones, aquí les van a aparecer en forma de listado. Ya si ustedes son más curiosos y quieren revisar a detalle la información, tenemos este apartado que dice acumulado anual por el patrón, sí, porque aquí les sale como el cúmulo total. Aquí en acumulado por patrón se los va a dividir por cada patrón que ustedes tengan. Aquí ahorita no es necesario entrar porque como la contadora nada más ha tenido un patrón, nada más hay un registro. Entonces, esa sería la forma de poder entrar a revisar su visor de comprobantes de nómina. Ahora pasaremos al otro visor que es el de deducciones personales. Yo le voy a dar al inicio, voy a salir de aquí y vamos a entrar al que dice visor de deducciones personales. Aquí como yo ya me registré previamente, ya puse mis accesos, automáticamente me carga sin necesidad de volver a agregar la firma electrónica o la contraseña CIEC. Por eso es importante que no le vayan a dar aquí como cerrar sesión para que les pueda cargar sin necesidad de estar registrándose constantemente. Aquí otro tip que yo les puedo dar para que ustedes puedan revisar si es que tienen dudas con sus deducciones personales. El mismo SAT nos brinda la herramienta para conocer los límites, qué conceptos pueden entrar y cuáles no. En este apartado donde dice información importante. Y aquí nos desglosa cada uno de los gastos que nosotros podemos hacer como deducciones personales, que son los honorarios médicos, gastos funerarios, donativos, aportaciones complementarias y todas las que aparecen aquí. Si ustedes les dan clic a una de ellas, les va a aparecer fundamentado todo lo que se puede, el límite, toda la información acerca de esa deducción personal. Aquí, por ejemplo, tenemos los honorarios médicos, gastos funerarios, donativos, aportaciones, primas de seguros, transporte escolar, depósitos en cuentas especiales de ahorro, colegiaturas y créditos hipotecarios. Bueno, prosigo con la revisión de cómo ver sus deducciones personales. Aquí nuevamente le voy a dar en el ejercicio 2025 y le voy a dar en consultar. Es similar la pantalla de inicio a lo que es el visor de nóminas. Aquí nos aparece qué ejercicio se está revisando y en qué fecha fue la última actualización. Aquí nos dice que fue el 3 de agosto de 2025. La información principal del contribuyente, RFC, CURP y nombre. El total de deducciones que sí son deducibles, que el SAT ya tomó en cuenta como deducibles, la cantidad de deducciones y el monto. Aquí abajo nos aparece un total de gastos factibles de ser deducciones personales. ¿Por qué? ¿Esto qué significa? Son gastos que ustedes hacen deducciones personales que el SAT todavía tiene dudas acerca de si entra o no como deducible. Puede ser por el uso de la factura que esté mal, que tengan una descripción extraña, porque hay algunos hospitales donde les ponen algún concepto raro y para el SAT dice, pues es que esto no lo puedo considerar como deducible. Y ahí es a ustedes cuando se pueden dar cuenta, cuando aparezca en este apartado uno, dos o una cantidad, aquí abajo en el apartado también, para poder revisarlo y que pueda entrar como una deducción personal. Aquí les va a aparecer en listado todas las deducciones que tengan en el año, que en este caso la contadora ha tenido honorarios médicos y primas por seguros de gastos médicos. Ya si ustedes otra vez son más curiosos y quieren revisar a detalle cada uno de los conceptos, aquí tenemos el botón de detalle total de deducciones personales, donde el mismo SAT
les va a dar un Excel, les van a dar a clic aquí, donde viene cada uno de las facturas o de los conceptos que se están tomando en cuenta. Esa sería la manera de poder revisar lo que es sus visores de nóminas para el trabajador y su visor de deducciones personales. No sé si tengan alguna duda, alguna pregunta respecto a cómo revisar estos conceptos. Si no, pues le cedería la palabra a la contadora Vianey. Ok, Eliud, gracias. Creo que no hay preguntas. Aquí estoy viendo que Ana comentó, me dieron de alta en Banamex, la fiscal la tengo en Bancomer. Ok, tú puedes elegir qué cuenta vas a utilizar y usarla exclusivamente para eso. No importa que haya pasado ese problema. Siempre visualizando, si el próximo año te piden tus estados de cuenta, pues vas a dar aquella en donde ordenaste esos depósitos del patrón. Si de casualidad mandaste dinero a Banamex, pero también a BBVA, pues ya hay que estar conscientes de que entre más trabajo le dé al SAT identificar esos ingresos, es más posible que tengamos, que se tarde más en hacer efectivo esa devolución. Entonces, por eso comencemos de una vez a llevar orden con nuestros ingresos. Pero bueno, eso sería como la solución. Bueno, continúo. Ahora sí, bueno, ya estamos entrando a una parte que es la más importante de este curso, cómo podemos pagar menos impuestos o recibir más impuesto a favor. Y esto es a través de una estrategia fiscal personal. No es la misma que va a tener Ana o María Felicitas, que son algunas de las que han estado participando. O sea, cada una tiene un estilo de vida diferente. Y yo lo planteo así. Dependerá de tu estilo de vida el cómo vamos a poder hacer esa estrategia fiscal. Y les explico por qué. El, digamos, pues sí, las deducciones es un componente principal de esta estrategia y justo como ahorita vieron en el visor de deducciones que mostró Eliud, son muy mínimas las deducciones. O sea, no hay error, son, si no me equivoco, como 9, 10 clasificaciones y solo son las únicas. Entonces, en su mayoría son gastos médicos y ya nada más nosotros tenemos que ver que cumplan esas deducciones con los requisitos que establece el SAT y que no nos pasemos de los límites. Es decir, no vamos a gastar a más no poder. De repente llegan clientes que dicen, pues, no sé, me compré una casa, seguramente me va a devolver el SAT todo lo que pagué de la casa. No funciona así. ¿No? Tengo un crédito hipotecario, me van a dar todo lo que estoy pagando del crédito, no funciona así. Entran los intereses para disminuir los ingresos dentro de un cálculo que hacemos nosotros, pero en sí no es que te devuelvan el pago que haces ni el gasto pues que estás realizando. Entonces, prestemos mucha atención a los límites y a los requisitos. Y bueno, aquí tengo esta relación de deducciones personales. Son varios, les voy a ir hablando de cada uno y por qué me refería yo al estilo de vida. Porque yo uso lentes y de hecho estoy viendo a Isimar. Eliuk no usa lentes. Eliuk no puede hacer deducibles sus lentes ópticos porque no usa. Isimar sí, Javid sí, Amelia sí. Ahora, si son lentes graduados, muy bien, pero si nada más a lo mejor son lentes de sol y no llevan graduación, olvídate, no son deducibles. Si yo me cuido mucho y entonces me hago análisis cada año, voy al dentista, voy con el especialista, o si tengo una enfermedad y me estoy revisando constantemente, bueno, ese gasto es deducible. Pero si estoy sano, es fácil entender que entre más joven, menos visitamos a los especialistas
Entonces, yo en verdad empecé a visitar a los especialistas a los 35 años, entonces, pues ya como que dije, ok, mi estilo de vida cambia y entonces ya puedo hacer mi estrategia de acuerdo con los gastos que hago. Si yo me gusta mucho contribuir, ayudar a cuestiones sociales, donativos, al Teletón, a la Cruz Roja, me gusta apoyar, ok, los donativos me pueden servir. Si yo rento, pues a lo mejor no tienes un crédito hipotecario, pero si ya estás planeando tener una casa, si vas con el nutriólogo, psicólogo, si quieres cuidar tu salud, por ejemplo, yo tengo un seguro de gastos médicos. Yo no tengo dependientes, no tengo hijos, por lo tanto no me funcionaría un seguro de vida, ¿no? Porque al final considero yo desde mi punto de vista personal que un seguro de vida es más bien para ver qué le vamos a dejar a las personas que quedan. Pero yo opté por un seguro de gastos médicos porque digo, bueno, no quiero ser una carga para mi familia y quiero estar preparada con esto si el día de mañana me pasa algo, ¿no? Entonces, ahí yo voy moviendo que, ojo, el seguro de vida no es deducible, ¿no? Por eso también lo menciono. Eso sí no entra aquí porque luego me dicen, estoy pagando un seguro de vida, Vianey, seguramente me va a ayudar a disminuir el impuesto. No es deducible, pero hablando dentro del tema de cuidado personal, pues es algo, es un gasto que hacemos y entonces aquí yo les diría, valoren o regresen a ver al seguro de gastos médicos siempre y cuando les convenga. Si tuvieron alguna incapacidad, discapacidad, cuestiones de prótesis aplican, aportaciones complementarias para el retiro, si yo le meto dinero a mi Afore, o si incluso yo deposito en cuentas especiales para el retiro. O sea, si somos cuidadosos de nuestra, cómo vamos a estar en nuestra vejez, el famoso PPR, contratamos a nuestros agentes de seguros, hay que cuidar ciertos lineamientos. Puede ser que diga, yo me quedo solamente con la Afore y estoy aportando a mi Afore cada año o cada determinado tiempo hablo con el banco. Pero a lo mejor digo, no, yo no confío en la Afore y yo confío en mi agente de seguros y entonces prefiero un plan personal de ahorro para el retiro. Ok, cuenta. Y bueno, también temas, aquí aparecen gastos funerales, también entran de familiares, ¿no? Entonces, digo, no queremos que pase, pero pues también está considerado. Y temas de transporte escolar o colegiaturas, las colegiaturas funcionan como un estímulo, pero al final lo restamos a nuestros ingresos, por decirlo así. Entonces, si yo no tengo hijos, yo no puedo meter las colegiaturas de hijos, pero si tú tienes 3 hijos y ya están en la educación básica, entran. Entonces, toda esta lluvia de conceptos, de deducciones, las analizamos y entonces vemos qué de eso sí tengo yo, qué de eso yo puedo meter a mi estrategia. En verdad, hay contribuyentes que tienen hasta 4 patrones, sus ingresos son altos y no gastan en esto. Y puede ser entonces que no puedan meter una estrategia, ser conscientes que su impuesto es alto porque tienen un ingreso alto. ¿No? Este año tuvimos el récord de un cliente que pagó, creo que 100,000 pesos de impuestos, pero también su ingreso, pues sí fue alto. Ya sería meterse en otros temas de una estrategia más alta, por decirlo así, pero en este caso, enfocándonos en el tema de deducciones personales, busquemos qué de aquí sí nos acomoda a nosotros. Ahora, dentro de los requisitos, ¿cuáles son esos a los que tenemos que buscar? El método de pago, es decir, no paguen cualquiera de estos gastos en efectivo. Tiene que ser con cheque, que casi ya no se usa. Tiene que ser con tarjeta de crédito, de débito, o tiene que ser con transferencia. Evitemos usar el efectivo para pagar cualquiera de estos gastos.
Hay un concepto cuando vamos a pedir factura que es el uso de CFDI. Ahorita les voy a mostrar cuáles son los diferentes usos. Y tenemos montos máximos y límites para deducir. No podemos gastar a más no poder. No me voy a gastar, no sé, 100,000 pesos en lentes ópticos y ojo, hay límites, ¿no? O tampoco voy a pagar el seguro de gastos médicos más caro. O sea, hay límites porque si no ya todos estuviéramos ahí gastando también a más no poder. Entonces, considerarlo. ¿Qué marca la ley? Que tus ingresos, perdón, que tus deducciones no tienen que ser arriba del 15% de tus ingresos. Ese es tu límite. O lo equivalente a 5 UMAS, que ahorita anda como a 200,000 pesos. Entonces, si tú comparas, y puede ser que ahora sí que te vas a quedar con la limitante que sea menor. A ver, vamos a poner un ejemplo. ¿Cuánto es el 15% de 400,000, que es el límite? Ya podemos nosotros, ya tenemos la obligación de declarar cuando tenemos 400,000. Entonces, le sacamos el 15%, son 400,000 por el 15%. A ver, ¿estoy bien? ¿Son el 60,000? Creo que no. Es muy poco. ¿O sí son 60,000? Ok. Bueno, entonces, si la UMA es de 200,000, nos vamos a ir con los 60,000. Entonces, tenemos una limitante ahí, aunque nos vamos a ir por la menor. Ese siempre el importe menor es al que lo vamos a tomar de referencia. Entonces, también ahí, para que no nos aboracemos a querer gastar, tengamos como límite esos márgenes. Y otra cosa importante a checar es que cuando nosotros hacemos gastos, no solamente son de nosotros para hacerlos deducibles, sino también pueden ser en beneficio del cónyuge, concubina, ascendientes o descendientes en línea recta, que pueden ser padres, abuelos, nietos, hijos. Es decir, si algunos de nosotros costeamos gastos de nuestros padres o abuelos, dentro de nuestro estilo de vida proveemos con eso, podemos pedir factura a nuestra cuenta y entonces es deducible. Lo mismo pasa si pagamos, por ejemplo, pediatra de los niños y podemos pedir factura y entra, ¿no? O los abuelos de los nietos. Entonces, tomar en cuenta que si se puede, o en el caso de lentes, ¿no? Si les compramos lentes a nuestros hijos, nietos, a nuestros padres, abuelos, también entrarían, siempre y cuando vayan nuestros datos, obviamente, para facturar. O en la colegiatura, ¿no? Si los abuelos pagan la colegiatura de los nietos, también podrían entrar. Entonces, bueno, para hacérselo más claro, les hice esta tabla que igual pueden tomar su captura. Esta es la primera, el uso de los FDIs. Es decir, si yo sé que voy a pedir una factura a mi médico, pues voy a pedir el uso de 01. Aquí dice, para honorarios médicos, dentales y hospitalarios. El D02 es el uso para gastos médicos por incapacidad o discapacidad. El D03 para gastos funerarios. El D04 para donativos. D05 para intereses dentro de los créditos hipotecarios. El D06 si yo voy a hacer aportaciones voluntarias a la FORE. El D07 si yo voy a pedir una factura por el servicio de gastos médicos. Ojo, cuando trabajamos con un agente debemos checar que realmente cumpla con estos requisitos. Y el D08 para transportación escolar, siempre y cuando todo el colegio dé transportación a todos los niños. No nada más porque yo le estoy pagando transportación
exclusiva a mis hijos, ¿no? Entonces, eso lo tiene que marcar la ley y debe de ser parejo para todos. Y el D09 es justo para temas de depósitos en cuentas de ahorro, el plan personal de ahorro para el retiro, y de 10 colegiaturas. Y ojo con las colegiaturas, no debe venir el concepto de inscripción, ni reinscripción, ni uniformes, el concepto debe de ser colegiatura como tal. Esta es la tabla de la que les hablaba. Y aquí pueden ver más especificado el uso, el monto deducible y el tip, algún tip que le estamos dando específicamente para esa deducción. Honorarios médicos, ya saben, hay un límite que es el 15% o las 5 UMAS. Y el tip es que puedes facturar a tu nombre gastos del familiar. Lentes ópticos, el límite que tenemos es de 2,500 pesos. Si mi armazón costó 10,000, 20,000, es de la marca más cara, no sirve, porque el armazón en sí no es deducible, es el lente óptico graduado. Entonces, eso se debe de incluir, la característica de ese lente debe de venir en la factura. Los gastos funerarios, igual que no rebasen lo equivalente a una UMA anual. Si me ayudas, Isimar, escribiendo cuánto equivale una UMA, por favor. Y obviamente, de repente, las funerarias brindan servicios de que pagues por adelantado. No, tiene que ser en el año en que suceda el siniestro, por decirlo así. Donativos. Donativos, no voy a donar a más no poder. Tengo un límite que tiene que ser hasta el 7% de mis ingresos. Y verifiquemos que a quien le estoy donando realmente sea una donataria autorizada por el SAT. No tiene que ser a cualquier institución. Los intereses reales por crédito hipotecario tiene que ser el interés, el que es deducible, quitándole la inflación. Y bueno, creo que muchos de ustedes hemos tenido la experiencia que les pedimos el acuse que nos da el banco, una hojita donde ahí viene desglosado los intereses. Y tiene que haber pues un contrato con el banco. Aportaciones complementarias, igual, en el caso de aportaciones complementarias tenemos un límite de hasta el 10% correspondiente a nuestros ingresos o el tema de las 5 UMAS anuales. Y las primas de seguro igual pueden ser a mi nombre o beneficiar a algún familiar y mientras estemos dentro de los límites que ya mencionamos. El transporte escolar obligatorio no tiene un tope específico, pero sí se debe separar en la factura. Y la colegiatura, que es un estímulo, si yo tengo a los niños en preescolar, solamente puedo deducir hasta 14,200 pesos, en primaria hasta 12,900, en secundaria hasta 19,900, si es una carrera técnica 17,100 pesos y bachillerato 24,500 pesos. En la factura se recomienda que venga el nombre y la CUR del alumno. Y muy importante, si son un matrimonio y los dos son trabajadores, el SAT se da cuenta, no metan los mismos gastos. Ya se dividen quién se va a hacer cargo del que está en la primaria o el que está en el preescolar, o si es un solo hijo, pues ahí se ponen de acuerdo. Y lo que más recomiendo es que si van a utilizar esto, pues enfocarlo la estrategia a un solo miembro de la familia, ¿no? Pero bueno, esto yo creo que les puede servir de mucho. Y justo como les decía, entonces aquí va a depender cuál es la situación, el estilo de vida de cada uno y empezamos a tomar pues esas herramientas que suman a su estrategia y empiezan ahorita ya, desde hoy, desde mañana, a ir a ver si me da factura el médico, cómo me está facturando el colegio, porque luego pasa que no hacen la factura correctamente. Si a lo mejor ya estoy a punto de contratar un servicio de gastos médicos, un PPR, pero lo voy a hacer bien. O sea, esto es prepararse
y que no nos lleguen con errores el próximo año. Bueno, avancemos, ya estamos por terminar. Justo quiero que en esta parte de los errores igual me apoyen los contadores, que fueron los que hicieron este tema de las declaraciones, y quién mejor que ellos para que nos comenten esos errores comunes que tuvimos, complementado con alguna recomendación. Y bueno, también abrir el espacio para que si aquí hay algunas dudas, las comentemos. Entonces, de nuevo, Eliud, te pido el apoyo. Bueno, una de las principales recomendaciones que yo les daría sería revisar los visores de nóminas para el trabajador de deducciones personales, porque los principales errores se enfocan en eso, que la factura no tenga el uso correcto, que la descripción no sea la correcta. eh, en las nóminas también suele suceder mucho que no les están reteniendo correctamente el impuesto, que viene con una clave diferente. Ustedes como trabajadores tienen todo el derecho de exigir que esa nómina quincenal, mensual que les están timbrando se las hagan llegar para que las puedan revisar. Si no se las están mandando, deberían solicitarlo porque están en todo el derecho de poderlas obtener y así revisar que le estén haciendo bien el timbrado de nóminas, porque al final del ejercicio fiscal tenemos a veces el error de que el cliente me dice, oye, pero a mí me está diciendo mi patrón que voy a pagar tanto impuesto, que no sé qué, por el cálculo que me hizo, pero de este lado le decimos, fíjate que no, porque te lo estuvo timbrando mal y por ese error vas a terminar pagando más impuesto, porque no lo hizo de manera correcta. Ese sería como el principal error. Otro de ellos y muy grave es que no revisen a los patrones que ustedes tienen en la declaración anual, porque suele darse el caso en que tienen dos patrones y ustedes dicen, pero yo nada más trabajé para uno, trabajé para, no sé, Coppel, pero tengo dado de alta a otro patrón que ni siquiera conozco. A esto comúnmente se le conoce como patrones fantasmas, que hacen mal uso de su información, que ya sea porque se metieron a un link que les llega como que es del buzón tributario y se meten, esos fake mensajes que les mandan y hacen mal uso de su información y pueden salir afectados por esos errores. En ese caso, la recomendación sería revisarlo y si ustedes se percatan, incluso pueden acudir a lo que es a su contador de confianza para que meta una solicitud dentro del SAT o incluso con la Prodecon, que es con lo que les apoya a ustedes como contribuyentes también. Ahí pueden acudir con ellos y decirles, ¿sabes qué? Tengo un patrón fantasma, no sé qué hacer, necesito ayuda y van a tener la ayuda necesaria. Muy bien. Isimar, ¿me apoyas con las preguntas? Muchas gracias, contador Eliud. Y bueno, una de las preguntas es, pregunta Ana Cordero, en donativos, ¿cómo debe hacer el pago? Ok. Tiene que ser por transferencia. Normalmente cuando hacemos donativos a veces decimos, bueno, le estoy dando al cochinito del Teletón, ¿no? Le meto las monedas. Eso no funciona. O los apoyos que cuando van a botear los de la Cruz Roja, ¿no? Eso no funciona. Tienes que acercarte a la institución y decir que vas a hacer un donativo formal. Te tienen que dar un recibo con las características, los requisitos que ya mencionamos, y tienes que hacer transferencia. Siempre recomendable la transferencia bancaria. Gracias, contadora. Otra pregunta, ¿los análisis clínicos son deducibles? Pregunta Leslie Gabriel. Sí, sí son deducibles. Sí se me pasó, pero entraría dentro de gastos médicos. Y como comentario, Ana Cordero pregunta, bueno, me imagino que si se refería a que se puede deducir de auto propio, gasolina. Eso no, esos son deducciones autorizadas. Aquí entramos a términos contables. Todo esto son deducciones personales que tienen que ver con el régimen de sueldos y salarios. Cuando yo realizo otra actividad como la empresarial, ahí sí entra gasolina, computadoras, que el teléfono, la luz, pero para nosotros, los que estamos en sueldos y salarios, no. Entonces, si estamos en dos regímenes, porque puede haber que aquí hay quien esté en reciclo y en sueldos y salarios o en actividad empresarial,
para ellos sí cuenta, ¿ok? Pero no sería deducible propiamente para el régimen de sueldos y salarios, sino para la actividad empresarial. Espero no haberlos confundido. Ok, Mayra de la Fuente también pregunta si la colegiatura anual supera el límite, ¿qué pasaría? Normalmente puedes superar, o sea, no pasa nada, pero a la hora de hacer el cálculo, tanto el mismo SAT te lo limita. El SAT dice, bueno, gastaste X cantidad, no sé, el límite era de 20,000 por decir algo y tú pagaste 40,000, el SAT toma solamente la parte proporcional. No, yo aquí la verdad no recomendaría como que decir, bueno, ya no me desfactura y demás, porque en el colegio se pueden después equivocar o decir, ya Mayra no quería factura, entonces ya no se la vamos a proporcionar. No, que sigan proporcionándote la factura, pero a la hora de hacer la declaración es cuando el SAT, digamos, rinde cuentas. Ok, gracias, Conta. Tenemos otra pregunta. Si una persona tiene ingresos anuales de 600,000 pesos, el 15% son 90,000, ¿eso es lo máximo que voy a poder facturar? ¿O tengo que facturar los 90,000 para no salir en contra? Pregunta Carla González. A ver, más de nuevo, no la entendí bien. Si una persona tiene ingresos anuales de 600,000 pesos, el quince Ajá. por ciento son 90,000. ¿Eso es lo máximo que voy a poder facturar? En este caso, sí, porque ya vimos lo que corresponde el otro de la UMA, que pues aunque es más, siempre vamos a optar por el que sea el importe menor. En este caso sí sería eso. Tenemos una última pregunta. Katia López dice, en mi universidad me ofrecen factura por mi mensualidad cuatrimestral, pero es maestría. En este caso no entraría, justo porque ya estamos hablando de otro tipo de gasto. Es como, sí, es otro tipo de educación, tiene que ser la educación básica que estaba en la tabla. Vamos a regresar. Que en este caso, y obviamente pues sería temas relacionados con hijos, preescolar, primaria, secundaria, es hasta bachillerato, ¿no? Por si también de repente hay alguien que sea padre y diga, bueno, estoy pagándole maestría todavía al hijo y así, en este caso sería hasta bachillerato, entonces no sería deducible. ¿Alguna otra? Ok. Pues bueno, entonces, pues ya llegamos a la parte final. Recientemente, en el mes de julio, el 11 de julio, publicaron una tesis de jurisprudencia. De alguna manera es como cuando en el Poder Judicial se ponen de acuerdo sobre pues un tema que a lo mejor está dando mucho de qué hablar y como que dan otro veredicto a lo ya conocido. Entonces, se publicó, en redes salió el tema de que, pues ya si tenían impuesto a favor, ya el SAT ya no iba a regresar los saldos a favor en este año 2025. Entonces, pues justo aquí puse la pregunta, ¿esto ya no va a ser posible? Y la respuesta es, sí va a ser posible, pero siempre y cuando cumplamos con lo que dicta esta tesis. Y para eso les quiero mostrar algunas de las respuestas que nos da el SAT cuando nos regresa, que nosotros mandamos la declaración. Dentro del proceso de conta que hacemos, quienes son clientes saben que hacemos el diagnóstico, hacemos el cálculo manual, no nos confiamos en lo que hace el SAT, y hasta que nosotros estamos seguros de que el cálculo sea certero, es cuando decimos, ok, vamos todos en equipo y hasta que obtengamos la declaración a favor. Si hay elementos que no ayudan, también somos claros y les decimos, lo siento, no puedes o tienes impuesto a pagar. Cuando nosotros mandamos la declaración porque hay un impuesto a favor, el SAT este año sí nos bombardeó con todo y dijo, pues no se las voy a poner fácil. Y uno de los mensajes que decía es, por ejemplo, identifiqué ingresos omitidos. ¿Y esto por qué? A lo mejor vio que había otros ingresos en la cuenta bancaria, puede ser.
decía también, existen diferencias entre los ingresos o utilidades acumulables declaradas y la información del SAT, ¿ok? O sea, lo que nosotros calculamos no le cuadraba con lo que el SAT tenía. Y luego dice, de acuerdo con el cálculo realizado, para el SAT no existe impuesto a favor, pero para nosotros sí. Entonces dice el SAT, pues para continuar con este proceso me tienes que presentar tu solicitud de saldo a favor. Le vamos a poner en el formato manual, así lo conocemos, que nos pide un montón de comprobantes, papeles de trabajo, estados de cuenta, quienes ya han pasado por esa experiencia, o sea, es mucho, ¿no? Mucha carga de trabajo ahí. Y luego dice, bueno, me vas a presentar el formato electrónico, vas a adjuntar papel de trabajo, los comprobantes de percepciones, retenciones, así como el pago o el cobro de dichas prestaciones. Casi todas las nóminas tenemos que mandarlas y el comprobante de pago. Y pues aquí otra vez lo mismo, manifestando tu saldo, manifestando en tu declaración, incluyendo los comprobantes. Bueno, es lo mismo. Te pide una información que tú tienes que enviarle y justo nosotros con esa seguridad pues decimos, ok, pide lo que necesitas y nosotros avanzamos. El SAT decía, la falta de pago total o parcial no constituye una negativa ni una resolución definitiva. Y entonces con esto nosotros yo decíamos, pues, ok, que el SAT nos dé las vueltas que quiera, vamos a estar enviando documentos, nos responde y así estamos. Y el cliente luego llegaba y preguntaba, ¿cuánto tiempo tenemos para el que el SAT me devuelva ese impuesto a favor? En ley tenemos hasta 40 días. Ustedes pueden presentar la devolución, la declaración, el día 1 de abril. Y sí, algunos empezaron a tener su devolución el día 3, la primera semana. Este año se tardó un poco más y andaban desesperados. Y luego llegaban y preguntaban, ¿qué pasa? ¿Por qué no llega? Porque el SAT tiene 40 días para regresarte ese impuesto. O sea, así está en ley y no hay que echarle pleito. Pero entonces dice el SAT con esta tesis, yo les voy a responder que algo no anda bien, pero si el contribuyente no me comprueba en un plazo de 13 días, no me lo responde a través de una impugnación, a través de lo que se conoce como acto administrativo, que tiene que ver con oficios que se mandan al SAT, si en esos 30 días el contribuyente no me responde, no me impugna esto que yo le mandé, yo ya doy por enterado que el contribuyente ya no quiso seguir con este trámite y ahora sí le rechazo la devolución. Ya no era el jueguito que entrábamos nosotros de que sí, SAT, te contesto, te mando más papeles, otra vez me contesta el SAT, y justo hasta ahorita, creo que apenas ayer, vimos que ya resolvió una de las últimas declaraciones que teníamos. Pero para los clientes que llegaron después del 14 de julio, que fue cuando esta tesis pues entra en vigor, si mandábamos la declaración y teníamos un impuesto a favor, ya tendríamos que ponernos listos antes de que venciera el plazo de 30 días. Si en ese plazo el SAT nos contestaba, ya nosotros incluso no podemos defenderlo. Tenemos que meter a un abogado fiscalista, que son los encargados de meter actos administrativos. Y esto se vuelve más costoso para el contribuyente. Entonces, ¿por qué surgió la necesidad de hacer este curso? Porque ya no estamos hablando de problemas solamente de falta de organización, de desconocer las deducciones. Ya estamos hablando que incluso el poco esfuerzo que lleguen a hacer puede ser que quede inválido ante un desconocimiento del proceso. Lo que buscamos entonces es que ustedes este año se preparen con esta información que se les brinda y que ya después del 11 de julio,
próximo año va a ser así. Y es posible que el próximo año el SAT tire muchos procesos de devolución ante el desconocimiento. Entonces, pues este es un trabajo en equipo. Si trabajamos juntos, mandamos la devolución, nosotros revisamos ese periodo de 30 días y si el SAT la rechaza y nosotros estamos seguros de que el cálculo es correcto, vamos a tener que apoyarnos de un abogado para poder pedir ese impuesto. Pero, ¿qué nos hace reflexionar? Si estamos hablando de 2,000 pesos, 5,000 pesos, creo que eso no es algo que nos cobraría el abogado. Entonces, justamente el SAT lo que busca es que se desistan de pedir su impuesto a favor. Entonces, que esto valga la pena por ser un importe alto. Y bueno, no sé, espero haber sido clara. Si tienen alguna duda con este tema en particular, yo sí busco que de alguna forma entiendan el proceso para que el próximo año, si vamos a empezar a ir por un impuesto a favor, lo hagamos iniciando el mes de abril, no a finales. Y ya no venir con la idea de quiero un impuesto a favor, sino de prepararnos incluso para no tener un saldo a pagar. Porque sí, creo que vamos a optar con algunos contribuyentes. Claro, algunos ya los conozco de más tiempo, puedo conocer un poquito más su situación y sin problemas yo les voy a decir, ¿sabes qué? Si el SAT te contesta, ya no podemos impugnar esto porque te va a salir más caro. Pero si vale el impuesto a pedir en devolución, ok, metamos a un abogado que va a tener que hacer ese trámite. Ahora, esto no es tan viable, ¿no? O sea, al final de cuentas, aquí hay muchos criterios, opiniones encontradas. Puede ser que de entrada, pues sí nos está afectando, pero es, digamos, la estrategia del SAT para no, pues para ahorrar el dinero, ¿no? Hay problemas económicos en el país y cuando antes esto era muy fácil de muy fácil acceso para los contribuyentes, pues hoy en día posiblemente busque ya no hacerlo y que tengamos alguna otra fuente de estrategia, por decirlo así. Pero al final de cuentas sí quiero que estén informados y que sepan qué decisión van a tomar a partir de ahora y por qué de opción de deducción se van a ir. Entonces, bueno, esta información se les va a proporcionar, obviamente, a los que hayan pagado el curso, igual en caso de que deseen la información, va a tener un pequeño valor, creo que ya habíamos ahí puesto de 499 pesos, pero bueno. Vamos a hablar de las recomendaciones finales, cosas que vamos a recapitular lo que estuvimos viendo ya para cerrar. Obviamente, tener a la mano la firma electrónica y la contraseña, hacer un buen uso de la cuenta bancaria, que ya lo vimos. Identifica si es tu obligación declarar, si no es tu obligación, si también tú dices, es que no es mi obligación, solo tengo un patrón, no me quiero meter en problemas, ya con eso que me acabas de decir, ya me desanimé, es válido, pero es válido que estés informado. Entonces, bueno, ahí valóralo. Luego, identifica si existe probabilidad de que tengas impuesto a favor. ¿Esto cómo? Aquí va un tip. Si tú tienes más de un patrón, entre más patrones tengas, es más probabilidad de que tengas impuesto a pagar. Por el tema de tarifas, tema de cálculos meramente. Entonces, hay algunos patrones que usan la estrategia de que te pagan poquito por varias cuentas, pero te están afectando. Puedes, sí, tienes todo tu derecho de decir que se te haga bien tu pago y todo, pero pues sabemos que eso muchas veces puede costar nuestro empleo. Pero sí estar consciente entonces que cuando venga el pago de los impuestos, ahí es donde voy a terminar yo como trabajadora afectada. Si en verdad trabajo para dos patrones, pues adelante, solo hazte consciente
que en la negociación del sueldo pues realmente te convenga para pagar este impuesto y prepárate con las deducciones. La siguiente recomendación es realiza tu presupuesto en los meses que restan del año 2025 para identificar posibles deducciones personales. Comiencen a hacer su presupuesto, qué gastos, algunos en diciembre, noviembre con el aguinaldo, hacen sus visitas a médicos, empiezan a hacer gastos, buscar, ¿no? ¿Qué de estas deducciones que mencionamos si van a hacerlas efectivas e integrarlas para su declaración y ocuparse, pues, como dice ya aquí en el siguiente punto, de pedir facturas que cumplan con esos requisitos fiscales? Y pues como último punto, si necesitan como una estrategia más personalizada, pues con gusto nosotros los podemos ayudar para ir conociendo por decirlo así, su estilo de vida y poder dar una recomendación más a su medida. Entonces, pues esto ha sido todo. Me gustaría escuchar si tienen alguna duda, algún comentario, alguna aportación. Pues estamos aquí para escucharlos todavía. Voy a dejar de compartir. Ok. Contadora Vianey, hay algunas preguntas en el chat. Bueno, una pregunta de Carla González dice, ¿el ideal es facturar el límite del 15% para no salir en contra y no pagar impuestos? Sí sería el ideal, pero eso no puede ser una garantía de que no vas a pagar impuestos. Por el ejemplo que ponía ahorita, si tú estás trabajando para dos patrones, es más seguro que disminuya tu impuesto a pagar, pero no te puedo garantizar un impuesto a favor. Gracias, contadora. Leslie Gabriela, una duda, si la empresa en donde trabajo me divide mi nómina en dos pagos, ¿habrá problema con ello al querer hacer mis gastos deducibles? No, al momento de hacer tus gastos deducibles no hay problema, es una buena iniciativa, porque ya con esto que te comento, o sea, es probable que tú sí tengas un impuesto a pagar, empieza a meter tus deducciones y posiblemente ya ese impuesto a pagar disminuya. También depende de los montos que cobres. Si cobras montos muy altos, más probable que pagues un impuesto más alto. Si cobras mínimos, puede ser incluso que tengas, sí, impuesto a favor, pero muy mínimo. Entonces, es buena iniciativa que empieces a meter esas deducciones. Tenemos una última pregunta de Carla González también. ¿Qué debo hacer si una de mis patrones de enero a la fecha no me ha retenido impuestos? Pero si ha timbrado nómina o no te ha timbrado nómina, a eso se refieren, nada más para aclarar. Si no ha dado como tal un recibo en donde manifieste la retención, pues de entrada está cayendo en la informalidad. Ahí hay que hablar con el contador, o sea, hay que imprimir las nóminas y hay que ir y yo siempre lo pongo así. A ver, Eliud, adelante, creo que es un problema que pasó. Sí, mira, aquí habría que analizar un punto importante y es saber tu nómina si estás percibiendo lo que se le conoce como un salario mínimo. Al recibir tu salario mínimo, si te das cuenta al hacer el cálculo anual, tu ingreso no supera lo que son los 400,000 pesos anuales, por lo que no deberías presentar la declaración anual, o sea, te la saltarías prácticamente. Ahora bien, si tú trabajas para dos patrones y estás percibiendo lo que es salario mínimo, que el salario mínimo por ley no deberían de retenerte ISR porque es mínimo, si trabajas para dos patrones, ahí sí tendrías que hablar con tu patrón, porque no es que no se deba, te podrían retener si tú lo solicitas, que sería lo recomendable si trabajaras para dos patrones, para que en la anual, al momento de hacer el cálculo, no tengas que pagar ese impuesto del
patrón que estás ganando el mínimo no lo pagues tú, sino ya platicar directamente, en este caso, con tu patrón para que pueda retenerte el impuesto correspondiente. Ese sería en el caso de que trabajaras para dos o más patrones. En caso de que nada más trabajaras para uno, no tendrías que preocuparte por ello, porque por lo que te comenté al principio, tu ingreso anual no superaría los 400,000 pesos y no te harías tú con esa obligación de presentar la declaración anual. Aquí es importante que pueden hacer un presupuesto anual, es decir, cuánto estoy cobrando cada mes. Ya tenemos unos buenos meses, ya estamos en agosto. Entonces podemos adelantar, podemos presupuestar cuánto vamos a tener en todo el año, proyectarlo. Entonces, si no rebasas los 400,000, no me acuerdo de tu caso exactamente, Carla, pero creo que creo que sí va a ser tu obligación, algo así. Igual si me puedes apoyar ahí, si tienes dos patrones. Pero bueno, sí puedes proyectar esa cantidad para poder identificar. Uno sí retiene, tiene dos patrones. Ok. ¿Y son los mismos importes con los dos patrones? ¿Es el sueldo mínimo? Ok. Bueno, ahí tendríamos que ver, si quieres nos mandas los importes ya para darte una recomendación personalizada, porque sí, hay que ver los importes e incluso nosotros podemos proyectarlo rápido y a partir de ahí decirte, ¿sabes qué? Habla con el patrón que no te está reteniendo y dile específicamente esto. Ahorita me estoy acordando de otro caso nada más para que lo tomen en cuenta. Si optan por pagar en parcialidades, porque está bien, ¿no? Hablamos de impuesto a favor, pero si nos sale impuesto a pagar, optamos en pagar a parcialidades y resulta que se me olvidó pagar en tiempo. Todo es negociable, todo se puede corregir, pero obviamente hay que hacer trámites como lo que decía Eliu, ¿no? Oficios, consulta en la Prodecon, etcétera. Entonces, tratemos de llevar orden de la situación, pero si no, ahora sí que consúltennos, todo se puede arreglar, simplemente hay que estar muy al pendiente pues de nuestra información. Muchas gracias, nos tardamos un poquito más del tiempo, pero gracias por haber aguantado y espero que esta información pues realmente haya sido relevante para ustedes y les sirva para tomar decisiones de aquí en adelante y prometemos hacer más cursos con otros regímenes también, que no solamente sueldos y salarios es el de interés, pues para que también sigamos educándonos. Si me permiten, me gustaría que tomemos como una foto grupal. No sé si puedan encender la cámara y si no pueden, igual nos comentan para tomar una captura para el recuerdo. Si no pueden, nos dicen, pero bueno, a ver, Jesús. Bueno, creo que Carla y María no pueden, igual ahí. Ok. Leslie tampoco. Bien. Bueno, voy a tomar la captura. 1, 2, 3. Sonrían. A ver, permítanme, déjenme guardarla. Y en verdad, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Y bueno, seguimos. Listo, ya la tengo. Pues muchas gracias, ha sido todo por hoy. Les mandamos la información y nos estamos viendo en nuestro próximo curso. Ya recibirán más información. Hasta luego.